Bueno, pues hace ya algún tiempo se juntaron individualmente, iban haciendo el camino 8 personas, un camino semi de largo recorrido, y ya llegaron al Cebreiro todos juntos. Y allí decidieron hacer el camino hasta llegar a la Plaza del Obradoiro. Llevaban todos, porque era su primer camino, una historia que al final se le pegó prácticamente, se le añadió a su currículum peregrino de experiencia, en el sentido de que conforme llegaban a Santiago de Compostela tenían alegría de llegar, pero no querían terminar. Ese síndrome de peregrino que prácticamente lo tenemos todos los que hemos llegado a Santiago, no una vez, sino las veces que haga falta, esas ganas de llegar pero no querer terminar, decidió que llegaran juntos todos hasta Santiago de Compostela. En la Plaza del Obradoiro se abrazaron con tantas ganas entre los 8 que parecían llorar desconsolados como niños. Habían logrado desde una distancia larga su primera vez llegar, y lo que pensaban hacer en solitario habían hecho los últimos días en un grupo que se formó andando por el camino. Pero quedaba algo más de esa llegada. Entonces se podía subir la escalinata del Obradoiro, y lo primero que veía cuando subía era esa excepcional entrada que tiene que ser el Pórtico de la Gloria. Allí, vuelta a llorar, vuelta al llanto, porque ese era el momento de llegar a la meta. Y así lo hicieron, y así disfrutaron. Y en un momento dado pudieron poner la mano sobre la columna de Yesé, pudieron darse los coques en la cabeza de Santo dos Coques, que es la cabeza del maestro Mateo, que hizo el Pórtico de la Gloria. Y como digo, fue un final feliz. Pues hoy va a hablar este hombre, Francisco Durán, del Pórtico de la Gloria, como la meta del Camino de Santiago. Dice, no corra mucho, que aunque tenga tantas cosas que soy más... Bueno, licenciado en Geografía e Historia, en la sección Geografía, en 1984. Es doctor en Geografía, con la defensa de la tesis doctoral titulada La emigración española al Reino Unido, calificada como cum laude en primer premio extraordinario del doctorado. Es profesor actualmente en la Universidad de Santiago de Compostela, desde hace, como digo, 40 años. Colabora asiduamente en la formación continua en el Instituto Teológico Compostelano, que está adscrito a la Universidad Pontificia de Salamanca. Sus principales líneas de investigación son la emigración, la demografía, la ciudad y los procesos asociados al empobrecimiento y al Camino de Santiago, a sus peregrinaciones y a la espiritualidad. En relación con la misma, participa en proyectos de investigación y ha publicado varios libros y artículos de forma individual y colectiva. En estos momentos está trabajando sobre el proceso de delimitación territorial de Galicia en el siglo XVIII y la espiritualidad del peregrino. Pues bien, reduciendo, ha sido vicerrector, ya no lo es, de estudiantes, decano de la Facultad de Geografía e Historia y director del Departamento de Geografía, y ligado tanto al camino actualmente, que desde hace unos años es responsable de la Archicofradía del Apóstol y colabora activamente con el Centro de Acogida de los Peregrinos y la Catedral. Con vosotros, con todos ustedes, el agradecimiento de haber venido por este día que nos está haciendo, que es muy bueno, pues tenemos con nosotros a Francisco Durán, que viene desde Santiago de Compostela. Buenas tardes. Sí. Agradezco la invitación que me formuló Jacinto a través de un gran amigo, Luis, que estuvo con ustedes hace 2 semanas. Un compañero de la universidad, él ya está jubilado y jubiloso,
con el que tuve la suerte de poder compartir al margen del trabajo del claustro. Él fue responsable durante muchos años de información y todo lo que atañe a la comunicación de la Universidad de Santiago, y en la etapa de gestión pues fue un pilar fundamental, sobre todo en momentos de dificultades y de conflictos estudiantiles dentro de nuestro distrito universitario. Hoy agradezco, por lo tanto, estar aquí. La distancia se ha acortado, sobre todo la percepción. Recuerdo con horror cuando iba a ver a mi abuela de pequeño, íbamos para Zaragoza, íbamos en el catalán las horas que tardábamos, con noche incluida y 2 transbordos, y hoy realmente salir de Galicia y llegar a Madrid en 3 horas y media era algo impensable no hace tantos años. Por lo tanto, y de Madrid aquí, pues creo que todos ustedes saben lo que ha mejorado las comunicaciones. Aún encima tengo que reconocer que el contexto favorece al recuerdo de Santiago, la lluvia de hoy, habitual para nosotros y a la que no siempre nos acostumbramos, pues bueno, es necesaria y bienvenida sea. Cuando Luis, que habló con Jacinto, Luis, me dijeron que si venía a hablar sobre el Pórtico de la Gloria, dije que sí rápidamente. Viviendo en Santiago casi 50 años, pues como comprenderán, el apóstol y la catedral se hacen próximos. Con nuestra formación, aunque parezca mentira, a pocos metros de la catedral, estudié la Catedral de Santiago sin pisarla. En aquellos momentos el profesorado de Historia del Arte no sabíamos para nada del edificio, pero la realidad es que la catedral, sobre todo teniendo en cuenta nuestra formación, es algo próximo y es algo que nos desplazamos continuadamente. Y es el centro, sin lugar a dudas, que ha organizado, incluso urbanísticamente, lo que es la ciudad de Santiago. Nos vamos a acercar al Pórtico de la Gloria. Todos ustedes conocen el Pórtico de la Gloria, o bien presencialmente o bien a través de los medios de comunicación. Es una pieza muy conocida, es una pieza tremendamente valorizada, es una pieza... Jacinto, perdona, cámbiale el micrófono porque se nos oye. Se oye mejor. ¿Se oye? Si se la rima un poquito una voz. Si no oís, puedo decir. Es una pieza valorada, es una pieza muy conocida, como os decía, pero es una pieza que en estos últimos años no todos estamos de acuerdo que se haya restringido el acceso. Vais a ver que el pórtico, la obra de Mateo, cambia radicalmente la disposición de la catedral, cambia el tránsito de los peregrinos y el servicio de la ciudad, porque las parroquias de Santiago, como peculiaridad, están dentro de la catedral. Hay una expresión gallega que es afora, que es fuera. Las parroquias, los territorios que conforman, de hecho es la base civil nuestra, la parroquia que van conformando en el entorno de la ciudad, tienen la sede, todas ellas, dentro de la catedral. Las casas rectorales correspondientes a esas parroquias, a esos territorios, están dentro del recinto mural. Pero la catedral, con el cuento de la restauración, con la difusión o la llegada de este turismo bastante masificado en estos momentos, se ha convertido en un espacio tremendamente limitado, un espacio que prácticamente no podemos disfrutar, un espacio como es el Pórtico de la Gloria, que si vamos es en tránsito, pero hemos perdido el tiempo para parar, para observar y ver esa lección catequética. Saben que el libro del Apocalipsis es en el que se ha basado el maestro Mateo y el deán en aquellos momentos y el arzobispo en aquellos momentos para llevar a cabo esta gran lección en piedra, el que sigue siendo una lección viva, pero no hay tiempo prácticamente para poderlo observar. Hablamos de meta. El camino y el viajero son inseparables. El camino y el peregrino son inseparables. Y Europa está, ahí tienen un mapa sobre la topografía, donde se recoge la práctica totalidad de los caminos que llevan dirección a Santiago. Caminos cristianos, sin lugar a dudas, a pesar de que nos cueste la Constitución que se redactaba para la Unión Europea no recogía para nada el término cristiano, no es buscar una etapa de cristiandad, no es buscar una dimensión, digamos, confesional, ni muchísimo menos, pero es un reconocimiento a lo que fue uno de los pilares fundamentales de la cultura europea, de la española y en particular también de la gallega. Unos caminos que evidentemente, gracias
a la difusión de una serie de valores, la cultura llega al confín de la tierra. La Universidad de Santiago sería impensable sin la Catedral de Santiago y sin estos caminos, y quedarían sorprendidos de la apertura a las corrientes de pensamiento europeo que se recogen en los fondos de 5 siglos que tiene la Universidad de Santiago. ¿Cómo han llegado? Única y exclusivamente a través del camino. Cuando Galicia, y lo saben de sobra, mirábamos poco para el interior peninsular y mirábamos normalmente hacia el Atlántico. Prueba está que las grandes provincias se encontraron en el 19 en La Habana o se encontraban en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, toda esta serie de caminos tienen una meta que es Santiago. Hoy la discutimos. Evidentemente sabemos que por el camino circulan muchísima gente, circulan cantidad de confesiones, no solo las cristianas, también los musulmanes deambulan, personas de Oriente, procedentes de otras familias religiosas, y personas asociadas a nuevos movimientos o espiritualidades, incluso agnósticas, como tenemos, o ateas, como tenemos en estos momentos. Pero realmente se está tendiendo, y los paquetes turísticos tienden a hacerlo, de proyectar la meta hacia Finisterre. Es verdad, el fin de la Vía Láctea, lo que supuso el Finisterrae en un contexto occidental de finismundo, de final de la Tierra, pero en estos momentos nosotros tenemos que reconocer que la meta, desde el punto de vista cristiano, es Compostela. La meta es una tumba, la inventó Traslatio, pero es la tumba la que de verdad genera el fin del camino. Somos solo beatos, partimos, recuerden las coplas a la muerte de mi padre de Manrique, cuando nacemos, andamos mientras vivimos. La concepción clásica, después adaptada por el cristianismo a través de Dionisio, tenemos la idea de que somos caminantes. Somos caminantes desde el momento de nacer y llevamos hacia una meta que nos abre fundamentalmente la dimensión trascendental hacia la esperanza. No quiere decir que estemos pensando constantemente en ella, sino no viviríamos esa realidad, pero sí es cierto que esa meta nos puede orientar, nos puede guiar, nos puede ayudar a tomar decisiones o a tomar caminos, a no extraviarnos, a no irnos fuera de la vía, que es en el fondo lo que buscaba el hombre medieval. Aquella fugamundi que se enclaustraba, y Galicia fue territorio bastante de cenobios y de aislamiento, de cister, de benedictinos, pero también es cierto que muchos que no iban para el cenobio se ponían en camino buscando ese encuentro personal con ese Dios monoteísta, con ese Dios del amor, con ese Dios personal con el que me puedo relacionar. Finisterre, por tanto, siempre está el debate, la pugna turística, los intereses, pero Finisterre forma o es el final de otras concepciones ancestrales, forma parte de otro tipo de divinidades cíclicas, las había en Roma, las había en cada lugar, el sol se pone, es el ocaso, pero para nosotros, como bien sabemos, Occidente era la muerte, vocablo próximo a ustedes, tartesos, en griego, que es la muerte. Occidente, el fin del mundo, el ocaso del sol significaba para nosotros la muerte, y en cambio, ex oriente lux, la luz, nos venía de oriente. Las catedrales, fundamentalmente, hoy ya no se cuida tanto a la hora de elegir una iglesia, orientábamos fundamentalmente hacia el este. E incluso en Europa, la cartografía de principios del Renacimiento, medievo y del Renacimiento, los mapas, nosotros acostumbrados al norte, orientábamos fundamentalmente hacia el este. La meta es fundamentalmente la tumba. La tumba que desgraciadamente hoy todos los caminos a Santiago nos encontramos ese magnífico sarcófago argentino, pero el peregrino medieval no veía absolutamente nada en la catedral. Los restos habían desaparecido, de nuevo aparecen en el 19, y es obra del 19 mayoritariamente, finales del 19 y principios del 20, igual recuerdan todavía don José Guerra Campos, obispo de Cuenca, gran profesor en Santiago, que fue el que junto con López Ferreiro llevaron adelante todas las excavaciones y nos permitió reencontrarnos con los orígenes específicos de este templo. Todos los que han ido peregrinando, entre ellos Jacinto, vamos por la vía francígena, vamos por el camino francés, entramos por la puerta, llegamos por la puerta de San Pedro, todo lo que sería la rúa de San Pedro, Concheiros, la calle San Pedro, cruzamos la puerta del camino y según vamos ascendiendo tenemos las ánimas del purgatorio, el que no se ha purificado por el camino simbólicamente, seguimos teniendo ahí
un centro donde podemos purificarnos. Llegamos a la plaza de Cervantes, está San Benito, la iglesia de San Benito, no en vano Benito es el patrón de Europa, figura decisiva para la ordenación y normativización o normalización de la liturgia, fundamentalmente del latín en toda Europa, y empezamos a bajar hacia esa media ladera donde está la Catedral de Santiago. La topografía es importante. Esta media ladera no está en la parte alta de la ladera, cuando tenemos presencia y toponimia que nos dice que había un enclave de población, un castro y restos romanos. Estamos a media ladera, saben la dimensión bíblica, lo que supone la cima, lo que supone el Tabor, lo que supone el Monte Sión. Entonces, humildemente Santiago, la topografía a media ladera se va a ubicar lo que es la Catedral de Santiago, se va a ubicar el sarcófago. Y a partir de ahí, pues va a condicionar, en primer lugar, el nacimiento de la ciudad, lo veremos ahora, y va a condicionar la ordenación de todo este recinto que hoy conocemos, sobre todo la parte murada de la ciudad de Santiago. El peregrino baja por esa vía franciscana, lo que hoy llamamos la azabachería, en relación con toda la actividad que existía, y va a llegar a esta plaza que le llamamos la Plaza del Paraíso. El concepto paraíso, si piensan en lo que sería una celebración de exequias, al paraíso te llevan los ángeles. Bueno, pues el camino te lleva al paraíso. La puerta de entrada hacia el paraíso nos va ya a poner de antemano de lo que nos vamos a encontrar dentro de ese templo. Es la imagen de ¿qué? De esa Jerusalén celeste que aparece perfectamente representada en el libro del Apocalipsis. Una puerta del paraíso que la que tienen que solo la fe es la imagen que tienen aquí, correspondiente a la fachada actual. Solo la fe es la que canalizó la llegada continuada de peregrinos a lo largo de la historia hasta la ciudad de Santiago. Una fe que hizo entrar por esta puerta, la vieja puerta, por un incendio del 18 desaparece, que era la vieja puerta del paraíso, la fachada norte de la catedral. Hoy la conocemos todo por la puerta de la azabachería. Una plaza que está, todos los que la conocen, totalmente desdibujada. Tenía un espacio muy amplio delante, no en vano había una lonja, y era una zona de mercado importante dentro de la ciudad. Y una zona donde se destinaba mayoritariamente para proveer a todos los que llegaban por el camino. E incluso la acogida la hacíamos en esa bajada. Según bajan los que están, se darán cuenta que hay un edificio, el actual seminario San Martín Pinario. Pues los jardines todos que ocupan delante de San Martín Pinario, que sale de la catedral y se proyecta, rompe la muralla y la ciudad empieza a crecer hacia ese sector, lo veremos en un momento. Ahí estaba el viejo hospital de la Azabachería. El viejo hospital de la Azabachería, que como consecuencia del nuevo hospital real desaparece de su lugar, y ahí durante unos años inicia el camino, después de la acogida, lo que es la actual Universidad de Santiago y el Estudio Viejo. Por lo tanto, el peregrino va a entrar siempre por la puerta de esta puerta que ustedes ven aquí, estas dos puertas, donde nos vamos a encontrar con el relato de Adán y Eva, es decir, Génesis, el principio. Y en segundo lugar nos vamos a encontrar con un relato de la encarnación. Y una fuente, uno de los pebeteros, los que han entrado en San Martín Pinario, es la fuente de San Martín Pinario, los que han estado en Santiago y pasean por la Alameda. Dos pebeteros que por la Alameda formaban parte de esta fuente de 4 caños que nos recuerdan los 4 ríos de la vida que aparecen en las Escrituras. Se conserva la cruz, que la veremos, que está en estos momentos arriba en las cubiertas de la catedral. Entramos por la fachada norte, entramos por aquí. Aquí tenemos los que la conocen, la capilla de extranjeros o capilla de la Porticela, o integrada dentro de la catedral, y esta es la primitiva basílica. Y este es el lugar donde se encuentran los restos del apóstol Santiago, es decir, es el lugar de la tumba. A partir de este primer recinto, en el segundo, empezaremos la construcción en el 1075 de lo que sería esta catedral de planta de cruz latina, que en breve que va recogiendo los que iniciaron ustedes el camino en Francia, Béthel, Conques, toda una serie de grandes centros de peregrinación que se fueron desarrollando, y va a recoger toda la tradición de Italia, toda la tradición centroeuropea, que se van a ir incorporando paulatinamente en los altares o en la propia construcción. Una catedral que el peregrino va a moverse fundamentalmente en el transepto. Mateo nos llevará a la fachada del Obradoiro,
pero el peregrino y la ciudad se mueven fundamentalmente en este espacio. Mateo será el encargado de cambiar eso. Nosotros entramos y hacemos este recorrido. Y normalmente el peregrino se queda aquí, en esta capilla, que sería la primitiva, la capilla, como es lógico, la Carmelilla del Salvador. De hecho, los que conocen Santiago, y estamos en la plaza de la Quintana, tenemos el monasterio de las Pelayas, San Pelayo de Antaltares. Pues San Pelayo era San Salvador. San Pelayo, peregrino, procedente del Camino del Norte, procedente de Asturias, toma después el nombre, pero era lo lógico. Primero va el Señor, San Salvador. Recuerden, exactamente igual que en la conquista de América, cuando se toma, empiezan a tomar tierra, empieza el proceso de cristianización guaraní, que se toma el nombre de San Salvador. Es decir, primero el Salvador y a partir de ahí se irá construyendo. Dos puertas, por aquí entra el peregrino, por aquí entran los primeros residentes en la ciudad. Y si se dan cuenta, va a acompañar toda una serie de ábsides a lo largo de ese crucero, de la fachada norte, a través de una serie de advocaciones que le recuerdan al peregrino el camino realizado. El primero, San Nicolás. San Nicolás es el patrón del viandante. Si ustedes se fijan, o por lo menos en nuestra tierra, ya en Galicia, el crecimiento de las ciudades, aquí hay alguno que es de Coruña salimos de la ciudad vieja, salimos de Santa María y Santiago, y la primera inicia el Camino Real en dirección Madrid, sale en dirección Santiago, y la primera parroquia que hay es San Nicolás, la que da el tránsito. O sea, San Nicolás normalmente acompaña a los viandantes. Cuando uno llega a Santiago sin venir a la catedral, baja por la antigua vía sacra para bajar a la Quintana hacia las Pelayas. Pues el primer altar de las Pelayas, ¿cuál es? San Nicolás. O sea, acompaña al viandante. Vendrá la Santa Cruz, vendrá la Santa Fe, la exaltación de la Santa Cruz, evidentemente, fiesta que se celebraba con importancia dentro de la ciudad. La Santa Fe, en relación a la Santa Fe de Conques, que en el fondo entroncaría directamente con la iconografía de Santiago. Los franceses utilizan a la Santa Fe fundamentalmente para la ortodoxia y no para lo que a veces, ahora lo veremos en la iconografía de Santiago, que tenemos Santiago Caballero, que últimamente no es políticamente correcto utilizarlo. Santiago mata moros, pero mató españoles, mató indios, mató de todo. Pero en el fondo lo único que nos está representando es la ortodoxia. Y aparece, como no, San Juan Evangelista, el hermano del cerebro. La ciudad, como ven, se sirve, entra, se conserva la fuente de las platerías, en la purificación, exactamente igual que cantaba la fuente de la plaza del Paraíso, aparece San Juan. Uno entra en la comunidad a través del bautismo, de ahí San Juan Bautista, vendrá San Martín de Tours, a Martín Pinario lo tenemos enfrente, nos está hablando única y exclusivamente de la Cáritas, de la caridad, parte su túnica para compartir, es una llamada a los de Santiago para la acogida y la hospitalidad. Está San Andrés y el Cordero, el primero de los llamados y de los convocados, y como no, pues Pedro, aparece San Pedro, normalmente que es el pilar fundamental sobre lo que se ha construido la iglesia. Hoy, los que fueron a conocéis Santiago, os encontráis con esta marasma, y este sería un plano de los que empezaron a circular a finales del 19 y principios del 20, donde veis que se altera totalmente lo que es el ábside, queda la de San Pedro más o menos intacta, a la de Mondragón, que es esta que tenemos aquí, que quedaría más o menos correcta, pero el resto se fueron alterando. Nuevas advocaciones y sobre todo altera mucho la capilla del Pilar. Como sabéis, la gran relación del Pilar con la tradición jacobea, esa relativa hizo que se alterara, se construye primero una sacristía y después se abandona esa sacristía y se pasa a hacer, para dotarla en pleno barroco, pues con la advocación intra dentro de la catedral, porque lo único que había era una capilla en el camino que viene de allí. Y hoy nos encontraríamos con todo este complejo que alteró, pero en el fondo todavía podemos seguir más o menos el camino. Nos movemos, si os dais cuenta, los que conocéis Santiago, nos vamos a mover en este tramo. Entramos por aquí, el peregrino, los de la ciudad entran por aquí, pero nosotros nos vamos a circunscribir a este espacio, que es el que ocupa el pórtico de la gloria. Un espacio cubierto, un espacio abierto, un espacio sin puertas. Un espacio sin puertas entre dos torres, que ahí empieza el problema. Si os dais cuenta, las torres no se alinean perfectamente con la cabecera. Es decir, que la base de la torre, exactamente igual a lo que llamamos Berenguela, en tiempos Torre de la Trinidad, y lo trinitario es importante en Santiago,
al no estar alineadas nos habla de un basamento anterior, o sea, que existía, a pesar de que el códice dice muy poco con respecto a esa puerta, nos habla de la transfiguración, pero la realidad es que el basamento, cuando menos y con carácter defensivo, probablemente ya estuviera levantado dentro de este espacio. Pero insisto, el movimiento es pequeño, el peregrino prácticamente no ve nada, simplemente se desplaza hasta la capilla actual del Salvador, la primera, la central, la que estaría más o menos en este lugar, la que está en este lugar, tapado por esta fachada del tesoro, pero hay una desvalorización total de la cruz, hay una desvalorización total de la nave central, hasta que Mateo, con toda su obra, porque va a trabajar en cabecera, va a trabajar en el pórtico y va a crear un eje lineal como si estuviéramos mirando aquí en el frente, el altar estaría allí o aquí como quiera, pero va a crear un nuevo eje y va a desplazar fundamentalmente el trazado para los peregrinos, va a cambiar un poco el ritmo o la ordenación de la incipiente ciudad de Santiago. Un peregrino que va a ascender a la cubierta. En el momento que la plaza del paraíso deja de funcionar, el peregrino va a subir a cubierta, podemos andar por las cubiertas, que probablemente nosotros ya subido, podemos desplazar con unas vistas fantásticas, el peregrino se cobija en la tribuna de la catedral, en el triforio, se va a cobijar fundamentalmente en torno al triforio, se va a cobijar también en las cubiertas. Y en las cubiertas nos encontramos con esta cruz que presidía, está restaurada, pero sí es la original que presidía la fuente del paraíso que vimos en Pebetero hace un momento. Esa fuente está, como ven aquí, una especie de un recipiente, porque normalmente ese recipiente estaba en la plaza del paraíso, era un quemador. En ese quemador el peregrino llegaba, quemaba las ropas y tenía, por un lado, una dimensión higiénica, por supuesto, pero también tenía una simbología propia, es decir, se arropaba de nuevo, se vestía de nuevo, porque una vez terminado, una vez confesado, ponía unas nuevas ropas, un nuevo vestido, desde el punto de vista espiritual. Mateo se le encarga una obra, que es embellecer la parte occidental de la catedral y darle luz. Es decir, el tráfico o el tránsito de peregrinos llegan nuevas ideas que se están construyendo catedrales en Roma. Las mentalidades van cambiando y no digamos para nada lo que sería la pastoral o lo que serían también el modo de catequético. Y sin lugar a dudas jugaron un papel fundamental las órdenes mendicantes. Cuando uno llega a Santiago, como casi todas las ciudades, en el momento que llegamos a la puerta del camino y antes de entrar está la primera parroquia Santa María, pero Santa María ¿con quién está acompañada? Pues con el convento de predicadores. Bon Naval, que decimos Bon Navalis, y Valdedios, los franciscanos, tenemos la presencia o el testigo urbano dentro de Santiago. Evidentemente la piedad de los franciscanos, la piedad de los predicadores dista mucho de las del Cister, de los benedictinos, y sus construcciones mucho más alegres, mucho más de luz, mucho más de exaltación de lo espiritual, no invitan tanto al recogimiento como el románico, hacen que Mateo comience a darle luz a la catedral. Las ventanas que pueden observar en todo el transepto fueron abiertas en su época, de acuerdo con sus directrices, y el transepto empieza a tener luz, revolucionario. Y en segundo lugar, ese Santiago que avanzamos, que todos conocen, se dota, se pone en el altar una figura de Santiago. También es revolucionario porque lo conocen, si este es el sagrario, del altar argentino, Santiago se pone sobre el sagrario. Está más elevado que el Señor. Pero hay una realidad, el peregrino va a ver algo, se queda con una imagen, que es esa imagen de Santiago. Hasta estos momentos no veía absolutamente nada, salvo las capillas, con las imágenes correspondientes, y en la central, que veremos ahora, va a haber una custodia. En esta se puede observar, ahí tendríamos el pórtico, y aquí tenemos dos grabados, tenemos muy pocos, de época antigua, pero en este, si se fijan, aquí ya aparece puerta y ahí ya aparece puerta. En ese grabado, si lo ampliamos, Santiago tiene puertas. En cambio, el Apocalipsis nos dice que la Jerusalén celeste no tiene puertas. Tenemos que esperar al tránsito del 15 al 16 para que la catedral se cierre. Incluso dentro del pórtico de la gloria quedan los testigos de cómo le fueron incorporados unas puertas en el momento que aparece, es la primera foto que tenemos del siglo XIX del viejo Hospital Real de Hospital de Peregrinos. En el momento que se abre el Hospital de Peregrinos, que la acogida
deja de hacerse dentro del recinto catedralicio. La Catedral de Santiago cierra las puertas. Es la primera alteración grande que se hace con respecto desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de lo que sería el programa iconográfico guiado por el Apocalipsis. Poco habla el Códice Calistino, como saben, de lo que sería la fachada del obradoiro. Sí es importante, lo único que nos dice que ahí parece ser que había un programa iconográfico en estos muros abiertos que hacían referencia a la transfiguración del Tabor. Ahí estaba Santiago, ahí estaban los amigos del Señor, ahí estaban Elías, ahí estaba Moisés. Pero lo que le dice es, mientras oraba, el aspecto del rostro cambió. Es decir, que ellos percibieron, los primeros discípulos, la interioridad o la comunicación entre el Hijo y el Padre. Y en segundo lugar, ya no habla la ley, ya no habla Moisés, ya no habla Elías, el profeta. ¿Quién habla? Escuchadle a él. O sea, es importante, por lo tanto, teníamos la encarnación que nos habla de que todos tenemos que ir, se hace hombre y que nos encarna, nos habita, por un lado, en la puerta del paraíso. Nos vamos a encontrar ahora que en el obradoiro, en estos momentos, se nos habla de la transfiguración, de un momento de gloria. Mateo empieza a trabajar en la fachada oeste, una fachada desvalorizada, una fachada que canta, como siempre, hoy decimos ex occidente alegre, del occidente viene la ley, en referencia al derecho romano, pero el occidente siempre nos canta la muerte, nos habla de juicio. Empieza a integrarse dentro de la ciudad con la obra mateana y el desplazamiento fundamentalmente de los peregrinos, incorpora este espacio que era fin de ciudad. De hecho, la muralla va a pasar por aquí, o sea, en torno a la escalera que conocen por el autor, jienense. La muralla pasa aproximadamente por la muralla del obradoiro, el desnivel se aprovecha como paramento y es un espacio vacío, es un espacio fuera de él. El hecho de abrir la puerta del obradoiro, el hecho de poner el pórtico de la gloria, hace que la ciudad abra un nuevo espacio de socialización, que hoy conocemos como esa plaza del obradoiro. El segundo elemento que va a configurar va a ser a continuación lo que la caridad, la caritas, va a aparecer aquí. Tenemos la fe, fides, tenemos la caridad. En tercer lugar vendrá la justicia. Hay un señor eclesiástico que es el arzobispo de Santiago. Aquí se tiene lugar, aquí se administra la justicia y toda esta parte es la cárcel de Santiago hasta que 1833 cambia radicalmente con el nuevo sistema provincial y Santiago pierde la capitalidad del Reino de Galicia. La cárcel desaparece, pasa para la provincia de La Coruña, pasa para Coruña y esto se incorpora pues, como edificios de tipo administrativo. Y enseguida el último de los edificios añadidos sería este lado, la universidad, el colegio, todavía con la concepción de colegio, el Colegio Mayor de San Jerónimo, y por lo tanto la catedral, lo que sería ese inicio de obra material, desplaza o obliga a incorporar a la ciudad este espacio que es la plaza del Obradoiro. Si se fijan aquí, a pesar de que ese mal en la escala es muy grande y se ve realmente nítido, pero aquí quizás en este lugar se puede ver. Tenemos lo que sería la almendra de Santiago. Quizás con esa forma de almendra que nos puede recordar un poco a la mandorla que acompaña fundamentalmente a los Cristos en majestad. Ese es el primitivo recinto donde se va a trabajar Mateo, es decir, el recinto, el Locus Sancti Jacobi, un lugar sagrado, un lugar donde solo los clérigos y los frailes, los religiosos, pueden acceder a él. No es espacio para laicos. Los laicos comenzarán una vez que se inicia o se pone en valor lo que es la tumba en este espacio, comienzan las peregrinaciones como un espacio, los laicos se van a poner fuera de esas murallas y van a ocupar lo que conoce en Santiago la Rúa del Villar, que es la primera gran calle que tiene esta ciudad. No es una calle, es un camino. El topónimo latino villa, que normalmente en Galicia, si hablamos de villa, hablamos de un compacto. Los romanos normalmente hablaban de una casa con una gran extensión de tierra. Los que retornaban de América, por ejemplo, los indianos, como les llamamos en Galicia, enriquecidos, solían construir casas grandes en las afueras de las ciudades y le llamaban villa, casa grande con extensión de tierra, retomando el primigenio sentido del concepto villa romano. Pero en el tránsito del romance gallego, cuando hablamos de vilares, que eran casas sueltas, sin conexión, que se iban haciendo a lo largo de un camino. La gente que empieza a migrar a Santiago, que empieza a llegar a Santiago, entra por esa vía. Normalmente, ¿dónde se centra Santiago?
Los que conocen Santiago, la Plaza de Cervantes, la Plaza del Pan, la Plaza del Campo, la Plaza del Mercado, como le quieran llamar. En ese espacio donde confluyen dos ejes de la ciudad, el norte-sur y el este y el oeste. Justo en la cruz, ahí tienen el centro de la ciudad. El primitivo ayuntamiento del Corregidor está ubicado en la Plaza de Cervantes. Después se trasladará a la Plaza del Obradoiro. Y ese sería el eje, la calle donde estaría la fachada que veíamos antes, ese será el eje de la azabachería, que se ha desplazado desde la catedral, más o menos desde este espacio, y continúa la fachada del Obradoiro. Y eso va a obligar a crear un nuevo cruce de caminos y abre esa plaza. La Plaza del Obradoiro comienza a valorizarse y comienza a convertirse en el centro en detrimento de lo que sería para la vida urbana cotidiana de ese espacio. El viejo eje cruza todo Santiago, la antigua calle comercial, fíjense que tuerce. Se va a sumar ahora a los que estuvieron la calle de los Vinos, la calle del Franco, que hace referencia a los extranjeros que llegaban, que se iban situando y que se dedicaban a una actividad. Las calles, en vez de abrirse directamente a la fachada, vuelven a torcer, y los que las han recorrido saben que desembocamos en la Alameda. Lo importante no es ir a la Alameda, lo importante es que tuercen en dirección a Pontevedra, tuercen en dirección a Iria, tuercen en dirección a donde se localizó por primera vez los primeros testigos, que los símbolos y signos que nos hablaban del camino de Santiago, hablaban de la tumba de la costa. Mateo comienza a trabajar. Mateo tiene un grave problema, que tiene que enfrentarse a una topografía adversa, una cuesta bastante pronunciada. Se ha iniciado la construcción, tiene que embellecerla y darle salida. Hay que iniciar un proceso importante de nivelación. Y él lo que va a hacer, va a concebir el pórtico en 3 niveles. Él conoce directamente, o bien a través del señor arzobispo del Beal, conoce perfectamente las escrituras, o cuando menos le ayudan a que las conozca. Trabajan sobre esa ciudad celeste, sobre el Jerusalén celeste, y entonces desarrolla el pórtico de la gloria en 3 niveles. Un primer nivel, que es la cripta, lo que normalmente la gente de Santiago se refiere a ella nunca como cripta, siempre hablamos de la catedral vieja. Un segundo nivel, que sería la catedral, el plano totalmente de la catedral, y un tercer lugar que ocuparía la tribuna sobre el viejo pórtico de la gloria. O sea, hay un pórtico que se desarrolla en 3 alturas con gran cantidad de significado. Aquí pueden ver en este dibujo la catedral vieja, lo que sería la cripta, que da acceso a toda la planta donde tendríamos detrás toda la serie de las tumbas y todo lo que serían los antiguos cementerios, el segundo nivel y ese gran tercer nivel que se desarrolla sobre ese pórtico que tenemos todos en estos momentos en la mente. Y aquí tendríamos una restauración, una recomposición, de lo que sería el viejo pórtico. 3 vanos, y este sería el pórtico de la gloria, esta especie de nártex que nos protegería como catecúmenos antes de entrar dentro del recinto propiamente sagrado. Este sería el plano de la cripta. Este sería en importancia toda esta pilastra con todas estas columnas adosadas que va a aguantar el peso de esa mole pétrea que se va a colocar encima, pero a nosotros, por la simbología, nos va a interesar fundamentalmente esos 2 puntos. Esas 2 claves que nos ponen por un lado la luna y el sol. Cuarto día, creación de los astros, la lámpara grande y la lámpara pequeña. Un Génesis que se escribe saliendo del destierro de Babilonia, no van a emplear sol y luna. Sol y luna, ¿por qué? Porque son los dioses que se están adorando allí en aquel momento. Por eso nos habla de lámpara grande y lámpara pequeña. Es decir, ¿qué nos está representando Mateo 12 con esas claves? Esas claves nos están diciendo que la cripta hace referencia a la tierra, hace referencia a dónde estamos nosotros. El cielo es mi trono, dice Isaías, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué templo podéis construirme o qué lugar para mi descanso? Es decir, sobre esas primeras claves, sobre la tierra, algo que ha creado, comienza a levantarse ese nuevo templo. Nos vamos a encontrar aquí, os traje este grabado, es un grabado de Mayer de 1896, y Mayer es una larga y dilatada familia que todavía ha llegado hasta hoy, caracterizado fundamentalmente por el trabajo del azabache y sobre todo también por el cincelado de la plata.
Nos vamos a encontrar con ese pórtico que conocemos y, por lo tanto, desde la tierra, para leerlo, vamos a hacer una visión astronautal. Por un lado, iremos desde los pies en la tierra, esas basas que vamos a ver ahí, y por otro lado, vamos a ver una dimensión occidental, una dimensión que va desde la parte de la izquierda hacia la parte de la derecha, desde la ley, desde la antigua alianza hasta la nueva alianza, desde la parusía hacia la resurrección, quedándonos en el centro ¿con qué? Con la gloria fundamentalmente, la ley, el juicio y en el centro la gloria, es decir, esa Jerusalén celeste, esa iglesia, representación de la iglesia última en el último momento. El pórtico está datado. Mateo se encargó de que lo datara. Y dice, en el año 1118 de la encarnación del Señor, 1226 de la era. Es importante porque si os fijáis, está utilizando dos fechas. Encarnación, el Anno Domini, después de Cristo, y en segundo lugar está utilizando otra marca, la era hispánica. Y eso nos lleva directamente a Oviedo, nos lleva a Alfonso II, nos lleva a la utilización de las dos medidas, 38 años hay de diferencia, no se tiene claro el porqué de la era hispánica, normalmente se cree que es en el momento de pacificación, pero la diferencia clara son de 32 años. Mucha documentación en aquellos momentos se seguía utilizando, pero ya en aquel momento comienza a utilizarse en el ángulo occidental lo que sería una delimitación, una cronología temporal con base claramente en Cristo. Pensar que todavía en Europa, en el 20, algunos países la adaptaron. Y hoy convivimos con cantidad de personas procedentes de otras culturas y de otras religiones y vemos que siguen celebrando fiestas pues, con el calendario gregoriano, con el calendario juliano, mientras que nosotros seguimos con el gregoriano, y que los musulmanes siguen utilizando su cómputo de tiempo, porque como al igual que podemos ver en Génesis, en el Corán, pues Mateo también, el profeta que decía, pues decía, he creado el sol y la luna, y decía, se te ha creado la luna para que cuentes el tiempo. La diferencia entre calendas y almanaque está clara. Nos lleva, por lo tanto, Alfonso II, nos lleva Oviedo. Y ahí tenemos Oviedo, la copia, Alfonso el Casto, que paradójicamente sí está en la parte alta de la ciudad. Los que conocéis Santiago, cuando vais por delante del Casto, al lado de la vieja universidad, nos encontramos con ¿qué? Nos encontramos con una figura, el rey está en la parte alta, en el Casto, que es una zona de interfluvio entre el río Sar y Sarela, que era la zona de ocupación clásica utilizada en el medievo como instrumento de carácter defensivo en el urbanismo. Alfonso II es vital a la hora de dotar o iniciar todo el proceso de la construcción de la basílica. Las rivalidades Oviedo-Santiago se mantuvieron a lo largo de la historia y quien va a Santiago y no ve al Señor, adora al criado, pero no al Señor, es lo que dice normalmente en Oviedo. La Iglesia del Salvador en la Cámara Santa y en segundo lugar Santiago. Pero es importante que el rey de Oviedo va legando un territorio, va legando un círculo. Un giro eclesi, que es un círculo, y hoy todavía Santiago, si usted coge las guías y consultáis la guía del arzobispado, se habla del giro de la ciudad y se habla del giro de la rocha. Es una medida circular que nos lleva a los libros de los números, al Pentateuco, para la hora de entender y de poder explicar desde el punto de vista de la construcción de esta ciudad. Alfonso II lega este territorio para que se levante una basílica que hay que embellecer. Ahí está Mateo, porque es necesario que una sede apostólica, que va a ser apostólica, una sede conjuntamente con Roma y con Jerusalén, es necesario embellecerla, es necesario dotarla, y a partir de ahí pues, se comenzará, entre otros, el voto de Santiago, que llega prácticamente a Granada, y eso será lo que explique Extremadura, zona de Extremadura, toda la zona obetense, la vieja administración de Santiago, que es lo que va a permitir una renta continuada que va a llegar hasta el siglo XIX y es lo que nos puede explicar la fábrica tan importante que tiene la catedral. Comenzamos a ver el pórtico y lo primero, hacía referencia a ello hace un momento, vamos a comenzar por la base. Y es la base central, el eje central del Partenus, que es el eje de la historia. Cristo es el eje, Cristo es el centro, Cristo es el camino. Pues vamos a empezar por la base y nos vamos a encontrar con esta figura. Una figura que nadie se pone de acuerdo y nos habla de Adán, para unos es Adán como sinónimo de humanidad, no como hombre, sino como humanidad, y otros nos hablan, teniendo en cuenta los dos leones que nos encontramos aquí en la base, pues unos lo ponen en relación con David, otros los ponen en relación con Daniel, otros los ponen en relación con Sansón.
Da igual la figura, pero normalmente lo que sí nos está poniendo, y teniendo en cuenta estos los leones que tienen la quijada agarrada por las manos de esa figura, lo que sí ya nos está anticipando pues que es eso, frente al león, que tiene varias acepciones, pero en este momento, conjuntamente con todos los animales que aparecen en la base, está haciendo referencia a herejías, a pecados. Pues bueno, está haciendo las equivocaciones del hombre, nos los está poniendo como va a haber algo que está encima, como peso, que va a aplastar todo lo que serían los pecados cometidos por el hombre. Detrás de esa basa aparece lo que decía antes Jacinto, el santo de los croques. Aparece la figura de Mateo, que tiene una doble interpretación. Normalmente nos dábamos un golpe, el peregrino llegaba y daba un golpe con su cabeza sobre ella. Mateo está claro que tiene una mano sobre el corazón, entona el mea culpa, está recogido con los paños apretados, en sensación de interioridad, pero sí está claro que si nos fijamos un poco en cómo está vestido, pues realmente no es ni peregrino y no es una persona empobrecida. Realmente está con unas túnicas que nos está hablando, si miramos un poco la iconografía del momento, pues con unas túnicas que nos hablan de un poder adquisitivo importante. Y Mateo, lo que sí está claro, que está en una actitud orante. La humildad con las vestiduras podría chocar un poco, cuando menos, pero lo que sí está claro que se está poniendo al final de la nave central en oración. Está abriendo la nave central a todo el que llega desde esa puerta y lo invita a la oración en el momento de la entrada. El que entra va a ver algo, va a encontrarse, como veremos primero, con un Santiago, pero tan pronto traspasa como el pórtico de la gloria, se va a encontrar, es cierto, la reserva, pero se va a encontrar al fondo a otro Santiago. Cuando entraban por el crucero no veían nada. Ahora va a tener otra perspectiva, va a tener primero una lección catequética en el pórtico y a continuación va a verse los dos señores al fondo de la nave central en el presbiterio. Conjuntamente con esos leones nos vamos a encontrar las otras dos basas que separan lo que sería la parte del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, es decir, estaríamos en estos dos arquitos pequeños que se ven aquí, que tienen esos puntillos amarillos, vamos marcando dónde estamos, que nos están separando por un lado las herejías, ese grifo, normalmente aquí aparece la figura del cuervo, esa nariz aguileña, ese pico aguileño, que lo asociamos, bueno, tiene las dos, o bien benéfico, puede dar pan para comer en alguna iconografía, pero normalmente también, y sobre todo en el norte, en nuestra tierra, pues el cuervo normalmente es un ave de mal agüero. Entonces se asocia fundamentalmente a lo que serían todas las herejías, y al otro lado nos vamos a encontrar con los 7 pecados capitales dentro de la otra base, que son representados pues por animales, y también algunos de ellos como leones. Mientras que en los extremos, en el extremo de la fachada norte, nos vamos a encontrar con el triunfo del león sonriente y tranquilo, que lo encontramos aquí, mientras que en el otro lado la quijada ya comienza a deformarse, ya aparece el grifo, el triunfo sobre las herejías, el triunfo sobre los pecados. Vamos a empezar por lo que sería este primer ángulo, este primer arco. Nos encontraríamos el peregrino, según entra, se le invita a que se fije primero en el lado de la izquierda. El lado de la izquierda nos va a llevar al Antiguo Testamento, nos va a llevar a nuestros orígenes, nos va a llevar a Génesis, pero nos va a llevar sobre todo al pueblo de Israel, nos va a llevar fundamentalmente a la ley. La preocupación del judío todavía en el día de hoy por la ley. Los mandamientos se encierran en 2, mientras que ellos todavía de hoy tienen más de 600 mandamientos. Hay una preocupación exacerbada por la ley. Pues en estos momentos la parusía, esa primera arcada, nos va a hablar fundamentalmente de la ley. ¿Quiénes hablan? Pues van a hablar fundamentalmente los profetas. Los 12, como normalmente nos recoge la Biblia, van a ser esos profetas menores, Abdías, Amós, Oseas y Joel, que se van a preocupar fundamentalmente pues por hablar de la fidelidad. Se van a preocupar también como visión profética no solo de anunciar, sino que también denunciar. Denunciar pues muchísimas veces las incongruencias de ese pueblo que va en tránsito, ese pueblo que ha salido, ese pueblo que va hacia la tierra prometida, ese pueblo que ha sufrido destierros, nos va a denunciar continuamente, pues bueno, la selección nos va a denunciar la idolatría que muchísimas veces vamos a tener, pues que abandonan ese Dios monoteísta que se ha ido
descubriendo paulatinamente frente a los dioses temporales, pero de vez en cuando vuelven a los viejos dioses, a los viejos ídolos, porque nos tienen la capacidad de, o no están abiertos, podríamos decir, fundamentalmente a la esperanza. Esos profetas menores, Joel, Amós, Oseas, pero sin embargo, y ahí ya están restaurados, fíjense la policromía, a los que vivimos en Santiago. Nos chocó enormemente poder ver ese pórtico con colores acostumbrados a esa piedra fría, y no solo se ha ganado en la policromía, sino que la luz que le han puesto en estos momentos a la catedral, la piedra realmente ha adquirido vida, y los colores permiten dar una naturalidad y una luminosidad que parecen, estas figuras pétreas parecen que adquieren vida, y como vemos ahí parece que dialogan y parece que incluso siendo románicas, en tránsito hacia el gótico, parece que tienen realmente una fuerte capacidad de movimiento y de comunicación. Aquí nos vamos a encontrar, si se fijan, en primer lugar nos encontraríamos a Moisés, que lo tendríamos en este extremo, con las dos tablas, es el código, es la ley con la que se han movido los profetas, y después nos vamos a encontrar con Isaías, nos vamos a encontrar con el profeta Daniel, y nos vamos a encontrar también con el profeta Jeremías. Es decir, los grandes pilares del Antiguo Testamento sobre los que irá apareciendo con sus diferentes profecías, las iremos retomando, se irán cumpliendo en la medida que después pasemos al otro arco con la nueva alianza. Cuando uno mira todo el trabajo realizado en los arcos, nos vamos a encontrar con dos escenas importantes. En la parte de abajo nos vamos a encontrar, es lo que rezamos el credo, es la bajada al limbo. Descendió a los infiernos, desciende a los infiernos, ¿y a quién va a recuperarme? A Adán y a Eva. ¿Quién va a salir del infierno? ¿Quién va de nuevo a ascender? A través de la misericordia, la humanidad. ¿A través de qué? A través de Jesús. De nuevo desciende a los infiernos, al tercer día resucita. La humanidad, gracias a la misericordia, gracias a su entrega, de nuevo adquiere el perdón, de nuevo podemos hablar de la salvación. Y en la parte superior, a modo de soga, nos vamos a encontrar las tribus de Israel, nos vamos a encontrar algunas pequeñas figuras coronadas, que son los antiguos, los profetas veterotestamentarios, pero normalmente es la referencia hacia las tribus de Israel, y esa especie de cuerda, de maroma como la que mueve el botafumeiro, el incensario, que ata, que constriñe. Jesús no vino a abolir la ley, pero Jesús se cumple, pero le da una perspectiva más amplia. Jesús, la interpretación es más pensando en el hombre y no la sujeción del hombre hacia la ley, y lo veremos en la condenación. Los profetas nos van a ir anunciando, y ahora es necesario dar el paso, nos anuncian la llegada de Cristo. Y a Cristo nos va a explicar el parteluz sobre esa figura desconocida relacionada con los leones. Aparece el árbol de Jesé. Aparece el árbol de Jesé en pleno parteluz y nos va a explicar la genealogía de Cristo. Los profetas nos decían de la estirpe de David, él es hijo del Altísimo. Aparece la figura de José, es hijo de José. Y en la filiación judía de aquellos momentos, hablar de filiación de José, pues el padre, el hijo directamente se relaciona con el padre. Y José es el de la estirpe de David, no es María. Entonces se cumple la vieja profecía y Jesús, vamos a ver cómo entronca a través de su padre, a través de José, como es padre adoptivo, cómo entronca directamente en esa línea de David. ¿Qué se representa? Pues en esa columna de mármol se van a representar toda una serie de figuras significativas. El padre de David, Salomón, y aparece la figura de María. José no aparece representado, pero sí aparece su estirpe, y en última instancia va a aparecer la figura de María. Saltamos porque eran las dos, que va a ser lo mismo, y aquí nos vamos a encontrar a Jesé, que los que peregrinaron hace tiempo a Santiago recuerdan que poníamos la mano en esa columna, hoy también está prohibido, por culpa de patrimonio, con el beneplácito, con el acuerdo también del capítulo catedralicio, porque realmente, pues bien, es cierto que nada tiene que ver con esa Jerusalén celeste, pero sí que la idea
de entregarse, de introducirse, de sumergirse a peregrino antes de entrar en esa espiritualidad, pues era una idea que se había consolidado a lo largo de muchos siglos. David está tocando el arpa y Salomón, cruzado, con las piernas cruzadas, con esa especie de cetro en la mano, que está realmente con una actitud pensante, muy probablemente para emitir claramente una sentencia. En último lugar está María. Aparece María, vinculada por matrimonio con la estirpe de David. María, que aparece con su mano de frente, no está tocada por ninguna de las ramas del árbol de Jesé, ninguna rama vegetal la toca, y eso nos está anticipando algo que vendrá muchos siglos después, que es el dogma de la Inmaculada. Es decir, María no está afectada de pecado. Esa mano de sumisión y de humildad nos está diciendo, o está representando, esa aceptación, ese fiat que ella dice sin ningún tipo de pedir absolutamente nada, a diferencia del rey David, que estaba en la base, pero ella acepta y se convierte en la primera discípula y en la primera que se abandona claramente hacia lo que le dice el arcángel en la Anunciación. Mucho más importante es el capitel que está sobre María. Si se dan cuenta, tenemos aquí una paternitas. Normalmente lo que estamos acostumbrados en estos momentos es esos Cristos románicos, que en Cataluña tenemos verdaderas joyas, esos pantocratos, ese Cristo sentado en el trono, frontal, con las manos así. Al contrario, las vírgenes románicas, y son hieráticas, sentadas con el niño de frente. Tenemos una paternitas, una majestad majestuosa en estos momentos, orlada por unos ángeles tulifarios, unos ángeles estoliferarios que están con el incensario alabando, pero en el centro lo que se nos está representando es a el Padre, que lo tenemos ahí, el Hijo en sus brazos, y arriba la representación icónica de la paloma, que hace referencia al Espíritu Santo. En el plano de principios de siglo, del tránsito del 19 al 20, la torre de la Berenguela, la torre del reloj, nadie le llamaba de la Berenguela, a pesar de que fue don Berenguel de Landoira, que la manda a construir como arzobispo, era la torre de la Trinidad. Santiago, hay una preocupación trinitaria. Desde un primer momento hay debate. Ahí está Pablo Suárez de Deza. Si recuerdan aquella serie de la tele de Los gozos y las sombras, la pugna entre aquellas dos grandes familias gallegas, escrita por Torrente, los Churruchaos y los Deza. La familia de Deza es una familia nobiliaria gallega de larga tradición en el reino. Pues este Deza, teólogo, hay constancia de que escriba el Vaticano, hay constancia que hay un debate importante todavía sobre el problema de la consubstancialidad, y vendrá tiempo, no tardando, el Concilio de Letrán, que es lo que rezamos, que se reza en el credo, en las misas. Por lo tanto, tenemos la Trinidad, es algo importante. La Trinidad está mirando hacia el norte, está mirando hacia el occidente, perdón, hacia la salida, y se proyecta hacia una puerta de la ciudad. Los que habéis estado en Santiago, este es el hospital, el hostal. Cuando uno mira hacia el hostal, tenemos el camino que sale hacia Finisterre, lo que le da normalmente la Cuesta del Cristo, la Puerta de la Trinidad, calle Carretas, donde llegaba la mercancía a la ciudad, y a continuación la calle de las Huertas, que habla de la funcionalidad de ese espacio con respecto a los que viven dentro, proveer de material al abasto, a la plaza del campo, y es esa salida. Es la Puerta de la Trinidad. Hoy está prácticamente al lado. Los que vayáis a peregrinar o los que habéis peregrinado después de la pandemia, ya estamos al centro de la calle Carretas. Esta iglesia que veis aquí ha desaparecido, que es un restaurante. Había dos iglesias, una iglesia como las gemelas en Roma, dos iglesias, que solo se conserva esta, mirando la Trinidad. San Fructuoso, que nos está hablando del monacato que nace en Santiago, que es Fructuoso de Praga, es el monacato que viene fundamentalmente de Portugal, de la Bracarense. Nos está hablando de la Quinta Angustia, los 5 dolores, pues fueron 7 de la Virgen en el momento de la Pasión, a lo largo de su vida, pero en particular en el momento de la Pasión. Pero nos está hablando la Trinidad también de otro elemento. Los que vieron esta capilla está hundida, se ve desde el alto del obradoiro, que hay un mirador sobre ella. Nos recuerda en la parte alta, que está casi a la altura del espectador, las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Normalmente Santiago dice, la gente la conoce, la iglesia de las 4 sotas, o sea, con bien hecha la partida por los atributos, bastos, oros, copas y espadas, es la relación. Pero es importante esa capilla, en relación directa con eso que tiene la Trinidad, porque esta capilla depende fundamentalmente de la catedral, depende del Hospital Real.
es la capilla del cementerio, que es este jardín que hay aquí, con esos cipreses, que nos recuerda el viejo cementerio de los peregrinos. No solamente el extranjero no se enterraba en la plaza de la Quintana, sino que los que procedían de otros territorios fuera de la ciudad de Santiago pasaban directamente a enterrarse a ese espacio. No digamos los que vienen de lejos y los que fallecen en ese hospital real, que aparte de hospital, y así funcionó hasta prácticamente el tránsito al siglo XX, que se convierte en clínico, era un hospital que también tenía derecho de asilo. Era consustancial. De hecho, en el lateral de la capilla se conserva este escudo que daba sobre el cementerio y dice: ¿cómo os veis? ¿Cómo os veis? Me vi, como me veis, os veréis. Realmente entronca directamente con esa obra mateana y entronca directamente, como podéis ver, también con el altar mayor de la catedral. Ese es el que marca Mateo, desde el pórtico. Es decir, para el espectador de la ciudad, la persona que se mueve por el obradorio, la moral, es decir, las virtudes cardinales que acompañan el camino, que acompañan la vida, las tenéis ahí. Y cuando entramos en la catedral, evidentemente, al margen de las teologales, nos vamos a encontrar en pleno altar mayor la presencia también de las virtudes cardinales, Orlando a los reyes de España y Orlando a Santiago a caballo. Cuando entramos, encima nos vamos a encontrar a alguien que nos espera. ¿Y quién nos espera? Santiago. Ahí tenemos una iconografía de Santiago. Si os fijáis, os puse, y quizás algunos recordéis alguno de los viajes de Juan Pablo II a Santiago. Cuando vino Juan Pablo II a Santiago se le regaló un báculo. Y si os fijáis, este báculo con la letra griega Tau es exactamente igual que este, un pequeño báculo corto de bastón, para nosotros sería un bastón, con dos pequeños leoncillos en las cabeceras, porque normalmente el báculo de Santiago era un báculo corto. Nosotros hoy estamos acostumbrados a los obispos a un báculo alto. En aquellos momentos el báculo de Santiago era un báculo corto y lleva una cartela donde dice: el Señor me envió. Hoy que estamos en tiempos de sínodos, en tiempos de primer anuncio, pues realmente lo que estamos haciendo es retomando esa dimensión apostólica que era un envío. Estamos retomando lo que hicieron estas figuras, como los 12 apóstoles, que era en primer lugar dar a conocer un anuncio, un pregón. Es lo que hoy llamamos querigma, ese vocablo que no acabamos de asimilar, a diferencia de otros de la Iglesia que sí hemos introducido en el lenguaje. Ese ni siquiera a través de Roma fuimos capaces de introducirlo, y hoy de nuevo se está hablando continuamente como primer anuncio. Él me ha enviado, lo envía, pero está en Santiago. El peregrino llega y se va a encontrar a Santiago, que lo está esperando, sedente, con paciencia y aplicando la virtud de la caritas, la virtud del amor, que es la virtud de la acogida. Con ese capitel detrás que veíamos antes, ese capitel con la patera, y un capitel fundamentalmente que está haciendo alusión fundamentalmente a lo que serían a las tentaciones de Cristo sobre las que va a triunfar. Iconografía de obispo. Es el señor de la casa, es el señor arzobispo de una sede apostólica. No lleva mitra, pero sí lleva el báculo que lo atestigua. Y después nos encontramos las tres grandes iconografías que aparecen. Empezando por la más antigua, Santiago a caballo, Santiago a clavijo, con todo el debate que hay sobre ella. Incluso hay piezas, algunos recordaréis cuando fuisteis a la Catedral de Santiago, entrando por la puerta de la azabachería, hoy han puesto una reliquia. Sobre una columna había una pieza preciosa que hoy no se bajó para el museo, que era un Santiago Matamoros, hecho por Gambino, uno de los grandes artistas del barroco, del tránsito ya del barroco galicio. Una obra preciosa que se disimulaba con un ramo de flores para que no viéramos al musulmán. Realmente algunos de los que estamos aquí, por edad, recordamos el viejo catecismo que estudiamos, creo que se llamaba el Catecismo Nacional, que nos decía que era única y verdadera, cuando hablábamos de la Iglesia Católica, recordaréis. Si hemos utilizado la imagen con función catequética, y Trento, el Concilio de Trento, va a pedir que se utilice la imagen catequéticamente para formación provestar nuestros desfiles procesionales, que no deja de ser, es una lección de catequesis cada vez que nos sale a la calle. Santiago Matamoros, como le llamamos, es Santiago Caballero, un caballero que defiende que la ortodoxia, conjuntamente con las virtudes, vamos a tener una serie de figuras tumbadas, que normalmente lo que se le criticaba fundamentalmente a la religión, a los musulmanes, eran las posiciones que utilizaban orando, y eso se vinculaba con la idolatría.
Uno va por América, por la zona andina, y nos vamos a encontrar un Santiago de musulmanes indios y sobre todo en el siglo XVIII y XIX nos vamos a encontrar españoles así tumbados en esa forma. Lo único que representa esa iconografía va a ser lo que sería la ortodoxia, la fidelidad a la doctrina. En segundo lugar nos vamos a encontrar con algo que sería esto de aquí, un Santiago peregrino, una iconografía que no se corresponde evidentemente con el apóstol, que se introdujo con posterioridad y que adquiere tremendamente fuerza a partir del siglo XIX. Ese Santiago en tránsito. Y este Santiago mateano que nos vamos a encontrar aquí, marcando la línea del pórtico, que es el que por fin los peregrinos, dentro y en el altar mayor, va a encontrarse detrás del expositorio, nos vamos a encontrar con esa figura que vamos a poder abrazar. El tímpano es majestuoso y se levanta como en sobre Santiago. Sobre las tentaciones vemos a Cristo sentado en actitud frontal con toda una serie de un programa iconográfico que, insisto, nos lleva a lo que sería el libro del Apocalipsis, pero también nos habla de alguna tradición que se celebra en la Catedral de Santiago. En el centro tenemos a Cristo en majestad, un Cristo románico con las manos así abiertas, pero es un Cristo que ha resucitado. Está claro que es un Cristo triunfante que va a estar jalonado en los 4 figuras evangelistas, va a estar jalonado por los tetramorfos con un conjunto de bienaventurados y abajo con una procesión, un desfile procesional que veremos ahora con un poco más en detalle, que hace referencia a la pasión. La restauración, si se fijan, nos permite ver esta mano enseñándole las llagas a Tomás y sobre todo nos está enseñando todas las llagas, no para los que no creamos, que prácticamente parece han logrado de que vierte y que parezca que realmente está corriendo la sangre en estos momentos. Fue una labor de verdad larga, pero es una labor realmente de encono. En torno a ese Cristo Majestad aparecen quienes han codificado o quienes recogieron, unos por contacto, otros por tradición, otros por a través de las homilías en las predicaciones, pues lo que serían esas escrituras reveladas que todos conocemos como el Evangelio, como la buena noticia. A este lado nos vamos a encontrar la figura de Mateo, no va con el ángel, que siempre normalmente representa al ángel, sino que lleva una caja. Era publicano, era recaudador de impuestos, era pecador, pero aquí se le reconoce, aparece en la iglesia triunfante, aparece entre los salvados a pesar de haber sido pecador. O sea, queda claro. Y al otro lado, cómo no, nos vamos a encontrar la figura de Juan. El hermano del Cebedeo, nos vamos a encontrar con una figura que está escribiendo sobre el águila. Es una interpretación mucho más teológica, como sabemos, del Evangelio. El cuarto Evangelio es el Evangelio que nos va a hablar de la divinidad. Es ese Evangelio que teológicamente, igual que el águila, ha volado muchísimo más alto. Junto con la majestad y los 4 testigos, que serían los evangelistas que recogen dan testimonio de esa resurrección, nos vamos a encontrar con los bienaventurados, esas figuras que también aparecen representadas en el libro del Apocalipsis y que con esas manos, en actitud orante, en actitud de humildad, las seguimos utilizando desde las 2 manos, una mano la actitud de María, esto requiere humildad, pegada hacia el cuerpo, actitudes orantes, pues con ese lenguaje mímico alrededor nos están diciendo, nos están hablando de esa realidad misericordiosa y han traspasado el umbral, han pasado el juicio y están acompañando y conviviendo con él dentro de esa Jerusalén celeste. Nos están hablando clarísimamente de lo que sería la resurrección. Conjuntamente con la resurrección nos vamos a encontrar con la procesión, con todo lo que sería esa procesión de los atributos. Por un lado nos encontramos una columna con una figura que algunos historiadores del arte la ponen en relación por las similitudes con Mateo, con ese Mateo arrodillado que veíamos mirando hacia el altar. Nos vamos a encontrar con la exaltación de la cruz, ese escándalo, pero que ese escándalo que salva. Nos vamos a encontrar con la corona de espinas en este primer tramo. Y en un segundo tramo, es decir, a la derecha, nos vamos con esta magnífica representación donde nos encontramos la lanza, nos encontramos la representación del agua de Pilatos, nos vamos a encontrar con el látigo, los azotes atado a la columna, nos vamos a encontrar con la esponja en el momento que tiene sed. Muy probablemente esta procesión con los atributos de la pasión nos está hablando de la celebración
importante que tenía lugar, que tiene lugar, pero que tenía especial solemnidad, que era la celebración del Viernes Santo, dentro de la Catedral de Santiago, y que hay bastante documentación de la celebración de los oficios del Viernes Santo. Pero ojo, ese Viernes Santo queda tremendamente superado por ese Cristo en majestad pero resucitado. Lo que hay que celebrar es la Pascua y no quedarnos en el dolorismo de la Pasión. Por eso se inclinan fundamentalmente a tenor de lo que consta en el archivo, de que está representando la majestuosidad y el cuidado del culto, de las celebraciones de los oficios del Viernes Santo dentro de la catedral en esos momentos. Enfrente del arco donde nos encontramos a los profetas mayores, ¿quién nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar, en primer lugar, a Pedro, con las llaves. Normalmente Pedro está ahí en la esquina, es el primero, está en la puerta, es el que abre, justo es el que da tránsito hacia la nave. Igual que cuando llega el peregrino a Santiago, como decíamos antes, entra por la rueda de San Pedro y antes de que lo acoja María, él le da la bienvenida, es el que da permiso, abre y cierra. A continuación nos vamos a encontrar con el libro abierto, como lo a Pablo. Toda la gran formación teológica viene fundamentalmente de los escritos de Pablo, que como ya sabemos se sigue leyendo diariamente. Y a continuación aparecen los dos hermanos, en pleno diálogo, que serían Santiago y Juan, que serían los dos que están ahí hablando, y aparece Juan también con su libro, porque o sería uno de los grandes evangelistas. Esa alegría que se retoma dentro de la Jerusalén celeste, esa ciudad donde ya no hay puertas, esa ciudad donde no hay día, no hay noche, esa ciudad donde hay alegría aparece representado por los 24 ancianos del Apocalipsis. Una lectura actual y sobre todo importante después de la Pasión. Esos 24 ancianos del Apocalipsis también nos hablan de lo que es en la tradición judeo-cristiana la figura del mayor, y cómo a lo largo de la historia la desvalorización de la figura del mayor ha sido una realidad. Una tradición, de hecho seguimos teniendo Senado, y los consejos de ancianos estaban, pues en la Jerusalén celeste la valorización del anciano sigue estando ahí presente. Y esa alegría con esos instrumentos que están afinando para alabar. Nos encontramos con gran variedad de instrumentos, y se pueden ver, pues nos encontramos pues eso, con violas de arco, la oval, nos encontramos con salterios, nos encontramos con violas de forma de 8, y nos encontramos con el instrumento central, hoy reproducido, gracias a la Fundación Barresa. Todos los instrumentos reproducidos funcionan, están en perfecto conservados en el museo, y de vez en cuando hay conciertos con ellos. Nos encontramos con el organismo, un organismo dividido en esta viola de 8, 2 círculos con una tercera parte, que de nuevo se hace una representación, recoge Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, es una representación de tipo trinitaria por el fuerte debate que hubo en Compostela con respecto a el problema de la Trinidad. Y nos quedaría el arco, la última arcada, próxima a la fachada que cierra la ciudad, es decir, a la fachada meridional, donde nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar con lo que sería el juicio final. Prueba está que tenemos un ángel trompetero, el ángel trompetero que es el que canta el juicio, y es el juicio donde vamos a encontrarnos con otros apóstoles, Andrés, el hermano de Pedro, bautizado por Juan, el primero que convoca, Mateo, no solo codifica, sino que fundamentalmente se va a dirigir a los judíos, y después tenemos a Tomás y a Bartolomé, que como bien sabemos, mientras que Santiago y el Occidente serían los dos grandes apóstoles de Oriente. Y en ello nos vamos a encontrar esta representación, el Padre y el Arcángel San Miguel, que va a ser el encargado, fundamentalmente, de que va a ser el encargado del cielo en el tránsito de transportar o de dar paso tras el juicio a los salvados o a los condenados. Normalmente, lo sabemos, cerca de la catedral tenemos a San Miguel, y San Miguel está próximo normalmente a la ley, está próximo a los judíos en las sinagogas siguen, normalmente después de sus servicios siguen rezando, siguen dirigiéndose a San Miguel. Normalmente en Santiago, donde está la iglesia de San Miguel dos Agros, allí pegados a Martín Pinario, pues quedan los restos de la antigua judería. Prueba está la toponimia de las calles, entre otras Jerusalén, la colonia judía, diferentes de otros territorios, no tenía toque de queda, convivía con la ciudad, y de hecho, próximos a la Plaza del Paraíso, desarrollaron durante muchísimos años
bastante integrados con la comunidad, a diferencia, por ejemplo, de lo que podemos ver en Oporto, podemos ver en Ribadavia, desarrollaron una relación próxima y participaron en todo lo que era la actividad mercantil de la ciudad a lo largo de muchísimos siglos. Aquí nos vamos a encontrar los condenados y los salvados, ese tránsito con los ángeles que los van a transportar, donde nos vamos a encontrar, pues por ejemplo, pecados. Esta siempre me hizo muchísima gracia. Este es el pecado de la gula, si se dan cuenta, es una empanada, la típica empanada gallega, que realmente no la puede comer. Y aquí nos vamos a encontrar el borracho, la persona que está bebiendo. Beber boca abajo, cabeza abajo, es imposible. Entonces, pues vamos a tener la denuncia del pecado y al mismo tiempo también la penitencia que se nos puede imponer. La lujuria, la avaricia, pues realmente aparecen todas esa serie de representaciones frente o de las que tendremos que dar cuenta en ese momento. Pero decíamos que el pórtico no estaba aquí, la antigua ley, el juicio, la iglesia, Jerusalén celeste, el pórtico continúa. Los que tuvieron la suerte de subir a la tribuna, podemos ver los restos de esa fachada medieval que ha quedado cubierta por la fachada barroca de Casa Sinagoga, y nos podemos ver ese rosetón vacío, los restos del rosetón, los podéis ver si vais en el museo, con esos magníficos arcos gemeados preciosos, con esas ventanas que nos hablan de lo que sería esa antigua fachada que Mateo construye, Mateo participa, pero que Casa Sinagoga la pierde. Sobre esa fachada se va a levantar la última parte del pórtico de la gloria. Esa última parte, que como veis es tremendamente luminosa, es una parte que desborda, son todos los ventanales que podéis ver los que estuvisteis y los que vayáis al Obradoiro, son todos los ventanales altos de la fachada de Casa Sinagoga, incide la luz directamente sobre ese espacio que está sobre el pórtico. ¿Por qué? Porque se encarga el Señor de iluminar, no hay luz, no hay día ni noche, no es necesario ni abrir ni cerrar las puertas, sino que va a ser el Cordero Pascual el que dé luz a todo este conjunto, el que dé luz a la Iglesia. De hecho, dice, decía Isaías, siervo de Dios del Señor, un Cordero que se deja sacrificar sin quejarse para librarnos de todos los males. Este es el Cordero de Dios, lo que había dicho Andrés en el momento que lo recoge Juan, que quita el pecado del mundo. Realmente el pórtico, ¿quién es fundamentalmente la figura central? El Cordero, que gracias a la pasión, muerte y resurrección ha servido para liberar a la humanidad. Esto era lo que quería compartir con ustedes y espero que reclamen, si van a Santiago y ven el pórtico de la gloria, que les enseñen las tres partes. Nos quedamos generalmente con la parte central, pero realmente comprenderlo. El Apocalipsis es un libro muy pequeño, es de fácil lectura y sobre todo si nos circunscribimos a la Jerusalén mesiánica, a la ciudad santa, vale la pena leerlo para poder comprender el pórtico de la gloria. La policromía les ayudará a verlo perfectísimamente y realmente, si van a ir, les invitaría a la catedral, ha puesto al servicio de todo el mundo en red toda una serie de imágenes y de comentarios que nos pueden ayudar realmente a comprenderlo y a disfrutarlo, a pesar de que el tiempo de expectación suele ser corto. Creo que es un mal de todas las catedrales de España. Creo que es cierto, comprendo que el patrimonio hay que conservarlo, que económicamente cuesta, pero realmente, por lo menos hablo desde Santiago, uno de los grandes problemas que la ciudad dice que la catedral se ha convertido en un museo. Y los de Santiago tenemos la suerte de que es basílica de peregrinación. Si no fuera basílica de peregrinación, tengan por seguro que las limitaciones de acceso serían muchísimo mayores. Desgraciadamente, Jacinto va con frecuencia, volvemos a transitar lo que no quería Mateo. Entramos solo por una puerta, no por la puerta del peregrino, entramos por la puerta de las platerías que sirven a la ciudad y nuestro movimiento se va a circunscribir fundamentalmente al ámbito de la girola o la nave central. Lo único que hemos ganado, piezas se han perdido desde el punto de vista patrimonial con la última recuperación, sí se ha ganado desde los años 50 y hay fotos que lo pueden atestiguar, la desaparición del coro. El coro ha desaparecido de facto de la iglesia, no se ha perdido, está en San Martín Pinaro, el corolismo, parte del de Mateo, el pétreo, está en el museo y parte está en la Puerta Santa. Cuando cruza la Puerta Santa, todas aquellas figuras formaron parte del coro pétreo, hecho también por el maestro Mateo,
pero en realidad la catedral, insisto, ha perdido lo que sería la dimensión más de interioridad y ha ganado, evidentemente, que era lo que se buscaba en el turismo. Santiago sigue teniendo debates fuertes y esta vez, en estos últimos tiempos más, presencia o no presencia de turismo, y hay un debate conceptual amplio. ¿Hablamos de turistas o hablamos de peregrinos? Es un debate amplio y desgraciadamente hemos perdido hace años, y están allí, se conservan, había los libros del peregrino. De nuevo se han puesto, se ha perdido un poco la tradición y las personas que llegaban podían expresar sus sentimientos. Realmente, don Julián, el arzobispo emérito en estos momentos, sí trabajó algo sobre la espiritualidad peregrina. Están trabajando mucho en Polonia. No sé si fuiste a un congreso que hubo antes de la pandemia, justo, en el momento que marchaba segundo de DEA. Y realmente están trabajando sobre la espiritualidad del peregrino muchísimo en la zona de Polonia. Pero realmente, ¿quién se queda hoy con la interioridad? ¿Quién se queda hoy con las experiencias? Los confesores, y no llegan a nosotros. El debate en la filosofía, el debate en el nivel teológico, el debate en mi facultad entre historiadores, geógrafos, con el turismo, pues estamos perdiendo esa riqueza. Bien, es cierto que hoy todo es turismo, empezaron a hablar de turismo cultural, hoy es turismo religioso, pero lo que sí es cierto es que el Camino de Santiago, independientemente de los agentes del turismo, de los patrocinadores, hay una realidad que la gente se lanza a él. Sabemos cómo salen, cada uno sabrá cómo se pone en camino, pero realmente también muchos dejan testigo, o lo comentan, de qué condiciones llegan. El camino es interpelante, y es interpelante ¿por qué? Porque han sido muchos siglos de pateo, han sido muchos siglos de legado, desde iglesias, centros educativos, hospitales, todo un patrimonio al servicio del peregrino, pero también al servicio de lo que diríamos de la evangelización, a través de esos tímpanos, a través de esas fachadas. Y también desde el punto de vista medioambiental. Hoy, y sobre todo desde la Laudato Si, la Iglesia pues parece que en la doctrina social se codifica algo en relación al medio. Fue muy loada porque decíamos que el patrimonio medioambiental desde el punto de vista cristiano no se cuidaba, pero yo invito a repasar un poco a lo largo del camino, y hay algún trabajo interesante en La Rioja, todas las advocaciones que tenemos en el camino con respecto a la naturaleza. La Virgen de la Roca, la Virgen del Pino, la Virgen de la Encina, tenemos cantidad de advocaciones que nos ponen en relación directa con el paisaje. Ese paisaje que habla, ese paisaje que canta la creación. Un camino que, insisto, ha alimentado culturalmente a Galicia, ha alimentado religiosamente a Galicia, y un camino, como se habrá contestado Lois, cuya eclosión nadie se la creía. Había goteo paulatino, el camino nunca había cesado, pero la realidad es que desde los años con el consejero Portoveñi y Lois a su lado, el que habló con ustedes, Luis, pues lograron que tanto la autoridad gubernativa principal como la autoridad eclesiástica principal acabaran reconociendo lo que hoy llamamos el Xacobeo. Años Santos se ha perdido prácticamente, pero no importa. Tocar la trompeta es tocar el llover, es hablar de júbilo. Se ha perdido la dimensión social, pues quizás se ha perdido un poco la dimensión social, pero sí es cierto que el camino ha enganchado, y el camino en esta sociedad postmoderna en la que estamos está diciendo algo, o nos está poniendo de manifiesto que la gente, y en particular la juventud, todos los que hacéis el camino, si algo me sorprende es la cantidad de jóvenes que hay en marcha. Si algo me sorprende cuando estoy en el centro es cuando llegan estos chavales jóvenes, y a veces se encuentra una sorpresa, porque la realidad que uno tiene en el aula difiere sustancialmente de la que hay fuera, y es normal en el contexto en el que vivimos. Pero lo que sí es importante es que sirve, ha servido, sirve y seguirá sirviendo. Las comodidades e incomodidades que puedan generar una ciudad están ahí, habrá que buscar vías para resolverlo, pero más que el peregrino realmente es aquel que utiliza, o aquellos que utilizan el camino con fines lucrativos. Les invito a que lleguen a Santiago. Mi familia llegó a Santiago, procedente de fuera, en Galicia hemos quedado algunos, y les invito a que vayan porque realmente creo que es una experiencia incontestable, es una experiencia de crecimiento personal enorme. Yo sigo haciendo el camino por tramos,
hice hace 15 días aproximadamente 12 kilómetros en la zona de Beariz hacia Tierra de Montes, en Pontevedra, porque también hay otro elemento claro, que es frente a la industria turística que están haciendo a lo largo de él, también estamos comprobando cómo están naciendo cantidad de albergues de dono activo y cómo cantidad de recintos a lo largo del camino están abriendo de nuevo las puertas a través de voluntariado, y de nuevo eso acompaña al peregrino, favorece al peregrino y ayuda a contextualizar lo que fue en origen esta vieja ruta de peregrinación que puso el occidente, el temible símbolo de muerte, en el centro prácticamente de lo que serían los límites de la cristiandad. Gracias por su atención, y ahora todas las preguntas, comentarios, sugerencias o interés que puedan tener, si lo sé, se lo contestaré, y si no, procuraré documentarme y que llegue. Bueno. Muchas gracias. No sé si te queda algo por decir, ¿eh? Queda mucho, pero vamos. Los que lo han visto y algunos que ya lo han vivido, creo que la experiencia, podemos comentar lo que hay, pero la experiencia de verlo cambia. Ya. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ver una preguntilla. Si alguien se atreve. No dan con el alumnado, no con el fuego, ¿verdad? Si se atreve uno, ya empezamos. Nada. Nada. Bueno, a ver, ahí tiene José Luis. Yo he hecho algunos caminos y todavía no sé por qué, pero lo he hecho. Y yo echo de menos, como yo no encuentro iglesia abierta, yo no encuentro ninguna participación de cura ni de nadie. Incluso cuando llega a Santiago, en la misma iglesia, a mí la impresión que me da es que aquello solamente es un mercadeo. Aquí tú encuentras un montón de sitios para echar y poner las velitas, pero no encuentras ni a nadie más. Hay dos misas que como te despistes no puedes entrar porque hay mucha gente. No le encuentro explicación. No encuentro explicación porque la iglesia no se preocupa del camino. Lo hablábamos antes, mire. La pandemia, evidentemente, fue un horror que hemos vivido, con un número de muertos enormes, pero realmente, con las consecuencias de la pandemia y con todas las medidas preventivas de la pandemia, hemos cambiado muchísimas cosas. Tú bien dices la misa de 12 y la misa de 7:30. En primer lugar, antes hay una a primera hora de la mañana, pero si te das cuenta, y como ha sido, cuando yo llegué a Santiago, en torno a hace 50 años, casi todo el cabildo catedralicio celebraba en la catedral. Sin problemas, si era cara al pueblo, por la Girona es imposible en algunas, como la Virgen en Blanca, la Azucena, el magistral, es imposible celebrar cara al pueblo. Se celebraba de espaldas y no espaldas, pero había misas continuadamente. Ahora el cabildo se ha centrado fundamentalmente en esas dos, y una que está en torno a las 6:30, 7 de la mañana, que te puedes imaginar la asistencia. 4 o 5 personas. Y contadas y reconocidas en Santiago. No hay más. En segundo lugar, ¿qué pasa con el cabildo? Antes el cabildo vivía en la catedral. Vivía entrecomillado. O sea, se dedicaba, servía a la catedral continuadamente. Casi todos los miembros del cabildo tienen parroquias. En Galicia tenemos problemas. Por ejemplo, a mis padres nunca les entró la mentalidad de Galicia de que este marco que delimita un territorio no lo podemos cambiar. En Galicia costó muchísimo tener la tierra, ser propietarios. La Iglesia tenía grandes propiedades, pues la gran nobleza gallega y después grandes noblezas, Medinaceli y Alba, tan grandes las propiedades eran todas de la Iglesia. Conseguir un territorio era algo propio. Los curas acabaron considerando las parroquias como de propiedad de ellos. Entonces, mover un marco es tremendamente difícil. ¿Y qué ocurre? Pues que tenemos en los contornos de Santiago miembros del cabildo que tienen 5 y 6 parroquias en cada. Nos podemos desplazar nosotros como laicos a cualquier centro comercial, sí, una hora pues vamos a Coruña, incluso vamos a Gran Río, pero no puede haber desplazamientos para un servicio dominical. No hay sacerdotes. Cuesta en Galicia, tampoco hay mucho apoyo, el compromiso del laicado. Cuesta. O sea, el laicado, las celebraciones de la palabra, le cuesta más la concesión del permiso, le cuesta más al clero dar o permitir que un laico o una laica, que una persona, un seglar, haga una celebración, que al propio pueblo
Y en total me encuentro personas mayores que han transitado de todo en la vida, antes del concilio, después del concilio, al frente, mirando al pueblo, sin mirar al pueblo, latín, en gallego, en castellano, de todo han vivido. Lo asumo. No hay sacerdotes, ¿vale? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, lo que te digo, esta es mi parroquia. Yo la cierro. Hay que depender de voluntariado. Hay poco voluntariado porque tampoco está alimentado. Es un debate que tenemos, algo que hemos hablado. El centro de acogida tuvo un voluntariado para los caminos y es algo que queremos volver. Pero volver hacia ese voluntariado, el voluntariado hay que formarlo. El voluntariado tiene que tener un reconocimiento. Tú a uno no le puedes decir te pierdes tantos sábados para formarte si no tienes una compensación. Hay que llegar a acuerdos con la universidad y un reconocimiento de créditos para esa actividad. Y tenemos que desarrollarlo, fomentarlo y sin ningún tipo de proselitismo. E incluso tú imagínate, cantidad de iglesias que tú dices, pues todos del alumnado de historia del arte. ¿Por qué no puede estar? ¿Por qué los de trabajo social no pueden estar aquí? Hay enclaves, la zona de Padrón, tal cuando el sacerdote, porque las iglesias siguen siendo realmente lo que sería la corresponsabilidad, pues bueno, escasea, seguimos teniendo bastantes jerárquicas, el párroco, los consejos pastorales funcionan poco. Entonces, ¿qué tenemos? Si el párroco apuesta por el camino, eso funciona. Por ejemplo, noticias que llegan los que habéis hecho la ruta, por ejemplo, viniendo del camino portugués, la llegada a Padrón. Todo lo que es Padrón y esa zona funciona perfectamente. Y prueba está que hay confesiones, hay acogida, hay hospitalidad. En Santiago hay poca. La archicofradía no está funcionando bien en acogida. Por lo que te decía antes, porque estamos teniendo simplemente media de las que participan, digo media de las femenino. Estamos en torno a los que vais a la catedral, las que pasan la vuelta, que son miembros de la archicofradía y que hacen la acogida. Nos estamos moviendo entre Teresa, que va todos los días, con 94 años, y las más jóvenes en torno a 82, 83. Si veis alguna retransmisión con porteadores, pues normalmente los porteadores ya hay que buscarlos fuera porque el personal masculino también tiene ya una edad tremendamente avanzada. Hay escasez de gente y hay una dimensión más civil que eclesiástica a la hora de potenciar el camino. Esperemos, tenemos la confianza, es gallego, de tradición, ha vivido de cerca el camino mororense, el nuevo arzobispo. La gente está contenta de lo que ha hecho por allí y parece que los primeros síntomas, y prueba está que hablé con él al respecto, es la potenciación y que las iglesias del camino vuelvan a estar abiertas. Y además, si has hecho el camino, sabes que cantidad y que a lo largo del camino, a medida que nos desviamos nada, tenemos gran cantidad de santuarios. Todos los cuerpos santos, todo lo que ha aparecido a lo largo del camino, y nos hablan de una piedad popular que ahora otra vez vuelve a estar tan de moda, que es riquísimo. Eso sí que funciona, los que serían los santuarios. Pero la realidad, la queja, y eso es bueno, si hubiera los libros, se ha puesto ahora en el centro peregrino, cuando haya, deja constancia de ese problema. Dejar constancia a los que vais de que hay un problema de falta de atención. Hay un problema de falta de atención. Que hay un debate entre peregrino y turista. ¿Se puede ser peregrino ahora? Sí. No. Pues yo no lo entiendo. No lo entiendo cuando se empezó el peregrinar de una manera y ahora es imposible. Ahora es imposible porque ahora todo está dispuesto a gastar dinero. No hay, en la mayor parte de los caminos, no hay suficientes sitios donde hay un menú de peregrinos que antes había, cada vez hay menos. Y cada vez hay menos de todo. Y luego para mí el camino es lo más importante. Para mí es decepcionante Santiago, la catedral. Para mí es decepcionante cuando llega allí, porque usted dice que a las 7:30 de la mañana hay 3 o 4 personas. Yo he ido y no he podido entrar. ¿A las 7:30 de la mañana? Sí. O sea, no puedes entrar en un No, momento. no, porque estaba lleno de gente. Y habla usted del COVID. Yo he ido antes del COVID. He ido la última misa el último sábado de mes, la misa de 7:30, la misa del peregrino, siempre por los difuntos de la cofradía y normalmente llega por correo electrónico de todas partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica, misas por recomendaciones varias. Estaba la nave de la puerta de la zabachería, una persona. Una. En las platerías podría estar
la mitad ocupada y había sitios todos los que querías en la nave central. En estos momentos, de hecho, estuve con el personal que trabaja en la catedral y lo que tenía es que estamos de vacaciones. Cuando ha sido, pues claro, coinciden los momentos de apuro, fundamentalmente los momentos de mayor presencia. Pero el COVID y la restauración sí que han limitado enormemente el aforo de la catedral. Esas colas antes había, pero se agilizaban. Ahora te habrá tocado, como me ha tocado a mí, que yo también hago la cola. No puede pasar por aforo. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque ahora entra el volumen de aire, que si tal, porque daña tal pieza, las velas no dañan, porque de nuevo volvemos a tener Porque velas. hay una boda. No hay Porque hay bodas. una boda. No hay bodas, Y yo he estado este año pasado y me ha En la tocado Corticela. en frente de San Martín Pinario, la entrada esa, Sí. ahí, por ahí había que entrar Sí. para ver la crista. Y yo calculo que 2 horas estuvimos esperando porque había una boda. Pero las bodas solo son en la capilla de extranjeros. La catedral, Y es que tenemos la suerte de que ha pillado un cubano. pues vamos a ver, la catedral tiene prohibido la celebración del matrimonio en la nave central. No hubo problemas, ya hace años Septiembre del año es una decisión del capítulo. Bueno. Muchísimo menos. Disculpad un momento porque ya estamos fuera de horario de aquí antes de terminar. Bueno, le vamos a dar un presente al amigo Francisco. Tengo que decir que ha hecho un grandísimo esfuerzo para venir aquí con un tema familiar de fondo, que tenía los billetes comprados para venir, que hay huelga de Renfe, se lo han tenido que cambiar, casi no llega. Y bueno, venir desde Santiago, a pesar de que sean 6 horas hasta Córdoba y luego venir aquí, pues tiene su tarea, ¿no? Y la verdad que te lo agradecemos, Francisco, por haber venido y haber hecho este rato contigo, ¿vale? No, gracias a vosotros por invitar, y de verdad las huelgas están por algo. Hay reivindicación, pues hay. El chaval que me atendió, me había vendido, me llamaron, es que hay este problema, el tren que salía esta mañana, el combinado que llega a Córdoba, pues no funcionó. Bueno, Hubo que salir ayer, pues tampoco, pues nada, aproveché para ver al nieto, que es una alegría. bueno, todo tiene su porqué, todo tiene su porqué. Quiero antes de nada dar las gracias a la gente que trabaja aquí en el patronato por estos 3 días que han estado pendientes de nosotros, pero muy especialmente a la chica que después del mal rato que tuvo la semana pasada, Ana Julia, pues una vez que estábamos saliendo por la puerta, tropezó en un cable, se ha roto la rótula, la cabeza de la rótula, y tiene se dio un golpe aquí en la mesa por este cable blanco que hay aquí, y la verdad que por lo bien que se porta, está pendiente de nosotros cada vez que le solicitamos esto, que quiero que le dedicamos un aplauso ya que se va a él, sobre todo a ellos y a la terminamos nuestro invierno jacobeo. Espero que haya sido para los que habéis podido asistir en estas 3 conferencias. Cada año cogemos un nivel, entiendo que más alto, y que podamos estar el año que viene a la altura de las circunstancias. Y ahora, si te parece, mi tesorera, mi mano derecha, mano izquierda, todo, ahí tiene, Mari Carmen. Gracias. La secretaria, como la secretaria de la zapata, está aquí. Vamos, muchísimas gracias. El ordenador es vuestro, ¿no? Es de aquí. Sí. Pues ahí os queda la copia, la Vale. podéis utilizar sin mayor... Bueno, como estamos ahí, y ahora nunca mejor el regalo que el que va a haber, y sobre todo cómo están las circunstancias. Me lo puedo imaginar. Sabéis que Santiago, antes por el alumnado y todos fuimos alumnos, cuando íbamos al supermercado, podéis imaginar lo que tenía seguridad. Ya me los de JB, Johnny Walker, ahora sabéis lo que tiene seguridad. El oro líquido que es es bastante probable que hoy en día hay que probarlo que Muy bien. Muchas gracias por venir.